Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a domingo 29 de junio, 33ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles, color litúrgico rojo. Hoy es la jornada mundial del óbolo de San Pedro. Saludamos en este día también a todos los hermanos que hacen parte de la familia Oremos Digital que se encuentran en Panamá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos las lecturas de la misa vespertina o de la vigilia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiese preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero».
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Primero hablemos del papel del Santo Padre, del Papa en la Iglesia, en esta celebración del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. El Papa es pastor de la Iglesia, guía al pueblo de Dios y lo cuida. El Papa debe enseñar a la Iglesia, él debe hablar, traducirnos el Evangelio. Recordemos que las fuentes de las cuales bebemos nosotros para nuestra fe está en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Iglesia, que es la que se encarga de desmenuzar esa palabra para nosotros. El Papa debe amarnos a todos, debe tener un corazón inmenso, por eso el Papa viaja a todas partes, por eso el Papa abraza, por eso el Papa escucha, por eso el Papa ayuda, bendice, ¿sí? Porque Él es el primero en mostrarnos el corazón de Cristo. El Papa reza por todos. Él pide a Dios por el mundo, por la paz, por la Iglesia, por la unidad, por todos nosotros. Y lo más importante es que el Papa debe cuidar la unidad de los cristianos. Eso es lo que han hecho todos los papas. Cuéntenme, ¿cuántos papas hemos conocido? Yo llevo Juan Pablo II y Santo, Benedicto XVI, que quiero muchísimo, Papa Francisco, que nos abrió las puertas en el mundo para la Iglesia, y nuestro queridísimo Papa León XIV. Oremos por ellos, oremos por el Papa, por todos los obispos, por los sacerdotes, para que podamos mostrar el rostro de Cristo a través de nuestro discipulado. Bueno, en la primera lectura que hemos escuchado, recuerdo que son las lecturas de las vísperas de la noche del sábado, pero que quiero hablar de ellos porque es muy importante. Encontramos a un Pedro que ha hecho un camino vocacional. ¿Quién era Pedro? Pues hablemos así rápidamente de sus defectos. Era impulsivo y temerario. Él actuaba sin pensar, él quiso caminar sobre el agua sin importarle nada, él cortó en la oreja de un soldado, él era temeroso del sufrimiento. Cuando Jesús anuncia su muerte, Señor, pero ¿cómo vas a hacer tú eso? ¿Cierto? Él era de poca fe, él duda. En el momento que caminaba sobre el agua se hunde. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Y es lo mismo también, él le pide a Jesús: Señor, aumenta mi fe, porque tengo poquita. Un defecto terrible fue que él mismo negó al Señor. Creo que ese pecado fue gravísimo, tan grave como el pecado de la traición de Judas. Era un hombre con una actitud sectaria y exclusivista, ¿sí? ¿Cuántas veces debo perdonar? No quería perdonar siempre. ¿Cuántas veces? Pregunta. Y recuerdo cuando Juan: ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Le pregunta el Señor. Y por ahí en los Hechos de los Apóstoles también hace algo con los paganos. Pero bueno. Pero también después de todo ese proceso vocacional con el Señor, de la resurrección, del perdón, Pedro es distinto. Pedro entonces se muestra con una fe ardiente y con una confesión valiente, al punto que muere por el Evangelio. Su amor es un amor sincero y su arrepentimiento es profundo. Lo escuchamos en el Evangelio de hoy: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, no hay duda, Señor. Es la docilidad y la humildad con la que asume Pedro sus equivocaciones, siempre con el Señor, tan respetuoso. Su audacia evangelizadora. Sí, mire todos los que logró convertir después de esos mensajes llenos del Espíritu Santo. Su fidelidad hasta el martirio. Es que él, a pesar de haberlo negado, nunca se fue, porque se reconoció, pero aún así ahí se quedó, honesto, ¿sí? Y un pastor y guía con el corazón de Cristo. Por eso se convirtió en el Papa. Ahora sí, hablemos de lo que nos enseña Pedro. Vemos en la primera lectura cómo él ayuda a un lisiado, pero la ayuda no desde esa condición material de la que quería el lisiado, sino de otra manera.
Primero vemos que Pedro nos enseña a orar. Él camina con su compañero a la oración vespertina. Este pequeño acto nos hace amigos íntimos de Jesús, la oración. Si nosotros queremos fortalecer la fe, tenemos que fortalecer la oración. La cercanía con Dios lo comprometió a él a acercarse a su hermano, al lisiado. Pedro interpretó, después de la oración, la verdadera ayuda al hermano. ¿Qué quería el lisiado, pero qué le convenía? La sanación. ¿Sí? Pedro lo lleva a la sanación. No le da algo para que se tranquilice, no, le da algo para que se cure del todo. Lo levanta, estaba en el suelo, no podía caminar. Pedro lo toma de la mano y lo levanta, le da dignidad. Pedro lo lleva a Jesús. Después dice que cuando lo sana, van ya todos a orar, a agradecer. Lo introduce a la vida nueva en el templo. Entrar al templo es muy distinto a estar tirado en un andén pidiendo. En el templo ya dejamos de ser cualquiera para ser orantes al Señor, amigos del Señor. Y después lo lleva a ser testimonio. Él es la bandera de lo que cree. Sí, como Pedro, mis hermanos. Entonces me puedo hacer estas preguntas. Primero, ¿soy amigo de Jesús? ¿La oración que hago me hace amigo de Él? ¿Cómo miro yo al hermano después de conocer a Jesús? Yo digo que lo conozco, pero rechazo a la gente, no soy de perdón, soy de odios, de venganzas, de guardar resentimientos. ¿Sí? Tengo yo actitudes sanadoras ante los demás, levanto a mi prójimo con comentarios, con ayudas, con solidaridad, los llevo a Jesús, los ayudo a transformar su vida, los sano y soy testimonio de Jesús para ellos. Hay que empezar con uno mismo, en la casa, la familia, los amigos, la iglesia, el mundo entero. Hermanos y hermanas, que en este día del Papa, en este día de Pedro, nosotros podamos agradecerle a Dios por esta iglesia maravillosa que nos da, por el poder que le ha dado a los apóstoles, a todos sus ministros, pero también que busquemos todos los días parecernos más al Señor. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa presencial y no olvidemos que la ofrenda que damos hoy en todas las iglesias del mundo hacen parte de esas ayudas con las que el Papa va a ayudar al mundo por nosotros, solos si somos solidarios. Bendiciones.